Nueva línea con varias cabezas diferentes, multitud de accesorios, esculpidos dedicados. ¿Por qué me suena tan raro eso? En las últimas semanas se han desatado por todo internet varios rumores importantes que vienen de diferentes fuentes. Algunos del youtuber David Displays Model Behavior, otros de la página Marvelous News, pero vamos, son varios rumores diferentes que apuntan a las Marvel Legends que tendremos el año que viene. Dentro de los rumores que apuntan Marvelous News tenemos el lanzamiento de una línea a la que llamarían línea Ultimate, que por lo visto consistiría en el lanzamiento de figuras de personajes clásicos, pero en su versión definitiva, digamos, es decir, con múltiples cabezas, múltiples accesorios, pues digamos la versión definitiva de esas figuras. Y a mí me suena muy raro. Bien, desgranemos la información que tenemos. Por lo visto, se espera que los dos primeros lanzamientos, de esos lanzamientos deluxe de esa línea Ultimate, sean Spider-Man y Hulk. Por un lado se habla de Spider-Man con varias manos diferentes, pero no solo manos, sino también antebrazos, hasta el punto de intentar simular los antebrazos con los lanzarredes. Y sin los lanzarredes también se habla de multitud de cabezas para hacer frente a esos looks diferentes del arácnido, o en el caso de Hulk se habla, por ejemplo, de que vendrá con un accesorio que simule su famosa palmada. Un poco lo que se está hablando es que estas serían las versiones, pues, digamos, las versiones definitivas, es que ya lo he dicho, pero es un poco eso, o sea, la última versión que necesitaríamos de esos personajes, al menos hasta que la tecnología avance lo suficiente como para que se queden desactualizadas. A mí, a priori, esto me suena raro. No me suena raro por la fuente y además estoy bastante convencido de que al final acabará siendo realidad de alguna forma u otra. Pero es verdad que me ha hecho pensar un poco en cómo funciona el modelo de Hasbro y por qué esto es contrario a eso mismo. Es decir, este modelo, estas figuras de las que estamos hablando, podrían ser más algo tipo Figuarts, Mafex, Mezco incluso, sobre todo esta última, nos retrotrae un poco a figuras, a marcas que sacan un lanzamiento por figura, dos lanzamientos por figura, pero básicamente que intentan que esa figura sea la versión definitiva del personaje. Hasbro no juega esto y vamos a ver por qué. Digamos que hay dos factores fundamentales por la cual la línea Marvel Legends de Hasbro es la línea Marvel Legends de Hasbro. Es decir, ¿qué es lo que hace que esta línea funcione como funciona? En primer lugar, una cosa que a unos les molesta y a otros les gusta, pero que sin duda es una realidad, y es la reutilización de los moldes. Hay gente que dice que le gusta que estén tan estandarizados y por otro lado hay otra gente que le dice que le gustaría que fueran más personalizados para cada uno de los personajes. Yo creo que en los últimos años hemos alcanzado un punto medio bastante importante, porque a mí, por ejemplo, sí que es verdad que me gusta que toda mi colección tenga más o menos el mismo look. Pero por otro lado, también es verdad que el hecho de que te pongan un molde básico repintado empezaba a cantar ya desde hace años. En los últimos años estamos viendo que cada vez Hasbro esculpe más sus figuras, esculpe más determinadas partes y que incluso que reutilice otras. Ahora mismo las figuras que son simplemente un repintado cada vez van siendo menos. Esto no significa, por otro lado, que ese esculpido sea absolutamente dedicado. Es decir, sí que tenemos algunas figuras donde el esculpido es totalmente exprofeso para esa figura e incluso así muchas veces la reutilizan. Estoy pensando, por ejemplo, en el Doctor Muerte de la Wave de Super Skrull, que solo podía ser un esculpido para Doctor Muerte, pero que lo han reutilizado 2 o 3 veces más como Doctor Muerte. O por ejemplo, el Thor Heraldo de Galactus, que era un esculpido muy clave para esa versión de Thor, pero lo han vuelto a reutilizar como Black Winter. Entonces, incluso aunque esculpan las partes más detalladas, nos encontramos con básicamente figuras que están pensadas para su reutilización. Eso cuando no hablamos de los moldes estándar, como pueden ser el Bucky Cap, el molde de Fuego Solar. Tanto Gonzalo como yo tenemos vídeos hablando de los moldes de Marvel Legends que te aconsejo que veas. Pero básicamente es el pan y mantequilla de Hasbro, es decir, la reutilización constante. Por otro lado, y aquí llegamos a la madre del cordero, Hasbro últimamente nunca nos da versiones
perfectas de los personajes. Nos da versiones pues que pueden ser buenas, incluso excelentes. Pero siempre hay margen de mejora. Siempre hay algo que las hace mejorar. Por ejemplo, Spider-Man. Vamos a ir con el propio Spider-Man, ya que es una de las figuras rumoreadas. Tenemos, pues, como tenemos por aquí, el Spider-Man Retro. Una figura prácticamente perfecta. Pero no te viene con cabeza de Peter Parker, te viene con pins y te viene con las manos... sin las manos abiertas, solo te viene con las manos lanzatelarañas y los puños. Por otro lado, tenemos la figura que se lanzó un poco más tarde, la figura del Spider-Man de Renueva tus votos. En ese caso sí que venía con cabeza de Peter Parker, sí que venía con las manos abiertas y sí que venía en un cuerpo totalmente pinless, pero por otro lado los colores escogidos y la cabeza del Hombre Araña lo hacen muy concreto, que sea una versión pues más noventera de 2000era. Si quieres un Spider-Man clásico, esa no es tu versión de Spider-Man probablemente. Y aunque a muchos nos gusta muchísimo y lo consideramos la versión definitiva del personaje, es verdad que nos gustaría quizás una versión con varias cabezas alternativas que simularan distintas etapas del personaje, sobre todo la versión más clásica y sobre todo unos colores más clásicos. Donde podemos ver esto con mayor facilidad es, por ejemplo, en la figura del Capitán América. Esto ya lo he dicho alguna vez, creo que en el vídeo en el que hablábamos de cómo Hasbro está exprimiendo la nostalgia. Pero es que básicamente con el Capitán América nos encontramos en los últimos años con 3 versiones del personaje que reutilizan el mismo molde, pero que ninguna diría yo que es la versión definitiva. Por un lado, tenemos la primera versión que salió, el Capitán América del 80 aniversario, que es un Capitán América bastante decente, pero los colores de ese Capitán América eran muy apagados. Intentaba ser el Capitán América de Alex Ross y lo imitaban mediante los colores. Este esculpido lo volvieron a reutilizar años más tarde y lo usaron en el Capitán América del 20 aniversario de Toy Biz. Nos dieron una figura que básicamente era una figura pues prácticamente que encajaría dentro de esta línea Ultimate, con unos colores más vibrantes, con más accesorios, pero los colores pero el escudo que incluía esa figura venía con agujeros, no venía con una versión sólida del escudo. Es verdad que era para ponerle efecto de disparo y tal, pero básicamente si querías un Capitán América clásico con el escudo, pues esa versión tampoco era. Y si nos vamos al Capitán América que acaban de lanzar por Secret Wars, pues nos encontramos un poco de lo mismo. Viene con un escudo roto, con lo cual tampoco sería la versión definitiva del personaje. No sé si se me va siguiendo. Hasbro básicamente saca versiones muy buenas de los personajes, saca versiones casi perfectas de los personajes, pero siempre hay algo que lo puede hacer mejor. Ya no solo estamos hablando de que lo puede hacer mejor en un futuro, cuando la tecnología avance y cuando, no sé, las figuras se muevan solas, sino estamos hablando de que a día de hoy podrían hacer versiones mejores de esas figuras. Probablemente esta línea Ultimate es la respuesta a eso, pero ¿realmente tiene mucho sentido en el corto medio plazo? Básicamente, los que llevamos coleccionando muchísimo tiempo, figura que sale de un personaje que es una actualización, aunque no sea perfecta, la solemos comprar. Por ejemplo, aquí tengo el Spider-Man Retro y también tengo el Spider-Man de Renueva tus votos, a pesar de que sean figuras muy parecidas. Pero bueno, como era pinless y tenía la puntera del pie móvil, pues me compré también el de Renueva tus votos. Básicamente caemos muy fácil en ese tema de actualizaciones. Sin embargo, si a mí me dieran una versión definitiva de Spider-Man, es decir, pinless, con todos los accesorios que siempre he querido y con cabezas alternativas para simular varias versiones del personaje, por ejemplo, una de Steve Ditko, otra de John Romita, otra de Todd McFarlane y así, pues yo no sé si a corto o medio plazo me acabaría comprando otra figura de Spider-Man. Pues sí, me pueden sacar una versión más articulada, sí, me pueden sacar, pero realmente, más allá de lo que avance la tecnología, no sé si yo me compraría una figura de Spider-Man de que básicamente no cumpliera las expectativas de ese Spider-Man esencial que se rumorea para el año que viene. No obstante, por otro lado, he de dar, por un lado, lo que me hace ser escéptico, pero por otro, lo que bien podría ser que esa serie sea real, que esa serie la tengamos el año que viene. Y básicamente, he hablado del Capitán América del 20 aniversario, que esa figura se queda muy cerca de ser una versión perfecta del Capitán América, si no fuera por el escudo, pero sí que considero que en los últimos años hemos tenido una figura esencial, una figura que bien podría encajar en esa línea Ultimate.
Y es que estoy hablando de la figura de la Viuda Negra del 60 aniversario de Los Vengadores. Esa Viuda Negra, la verdad es que venía con absolutamente todo, es decir, venía con multitud de efectos, todos los efectos que se podrían querer realmente, es decir, las picaduras de la viuda disparando, las picaduras de la viuda con humo, que eran reutilizadas, pero a mí me da igual que sean reutilizadas siempre y cuando me lo pongan todo en el mismo paquete. Viene con su traje más clásico, con una articulación totalmente nueva y que en aquel momento estaba absolutamente destinada y era única de esa figura, aunque con el paso del tiempo, si bien no han reutilizado el molde, sí que han reutilizado la fórmula de articulación. En definitiva, en un solo paquete tenías no solo varias versiones de la Viuda Negra, porque eran 3 cabezas que respondían a momentos temporales distintos del personaje, sino que básicamente te incluía todo lo que podrías querer de una figura de la Viuda Negra. Sí que es verdad que era un poquito más caro de lo habitual, creo recordar que salía unos 35 euros aproximadamente en vez de los 29,95 de manera habitual, pero era una figura que incluía todo lo que se puede querer de una versión de la Viuda Negra. A corto o medio plazo yo no me veo comprando una figura de la Viuda Negra y Hasbro tenía que saber esto en determinada medida. ¿Cuántas versiones más podría sacar Hasbro de la Viuda Negra? No lo sé. No sé si la Viuda Negra tiene el mismo tirón como personaje de lo que podría tener un Spider-Man o un Hulk, pero lo cierto es que nos lo dieron. Ahí está la prueba de que se puede hacer. Los rumores ahí están. Yo llevo años diciendo que a mí me gustarían más versiones específicas de determinados artistas de personajes y esta línea Ultimate, entre comillas, bien podría ser la respuesta. También es verdad que esa línea Ultimate no dejan de ser rumores y que igual lo que nos encontramos el año que viene cuando anuncien esa línea Ultimate es una línea aniversario del 25 aniversario del universo Ultimate, así que quién sabe. No obstante, a mí ya digo que desde que se anunciaron esos rumores, digamos, porque no se ha anunciado la línea con totalidad, a mí me sonó raro, me suena anti-Hasbro en determinada medida. Entonces, bueno, quería comentar esto un poco por abrir la especulación. Pero claro, esa es mi opinión y ahora queremos saber la tuya. ¿Opinas que es bastante posible que Hasbro empiece a darnos esas versiones definitivas más propias de figuras de alta gama? ¿O por el contrario, que aunque saquen una versión definitiva, siempre se van a dejar algo atrás, algo que mejorar? Nos lo puedes contar aquí abajo en comentarios. Y bueno, ya que estás por esa zona, siempre le puedes dar un buen like a este vídeo y bueno, primero compártelo con tus amistades, compártelo con quien quieras y también te puedes suscribir a este canal que vamos camino de los 2000 seguidores y nos hace muchísima ilusión. También dale a la campanita para que no se te olvide ninguno de nuestros vídeos. Por mi parte no queda nada más que añadir y nos vemos en el siguiente vídeo de Legends Team Up.